Bueno, muy buenos días a todos, un gusto estar acá con ustedes, gracias al Foro Regional de Esquipulas. Voy a tratar de ser muy breve en la presentación, en aras del tiempo, que son 10 minutos, ya que cada una de estas diapositivas, pues claramente pudiéramos pasarnos pues, mucho más de 10 minutos discutiendo cada una de ellas, sabiendo el rol que tiene el Banco de Guatemala en la economía del país. Lo que voy a hacer es básicamente hacer un recorrido de las últimas 4 décadas, como dice el título de la presentación, en donde voy a hablar muy rápidamente de la principal función del banco, que es garantizar la estabilidad de los precios. Recordemos el Banco Central, el Banco de Guatemala, su objetivo fundamental es mantener la inflación en meta, es un objetivo único, no es como Estados Unidos, que es un objetivo dual, que es inflación y es empleo. Y también la idea del banco básicamente es poder ayudar a construir una macroeconomía sólida y que impulse el desarrollo del país. En esta primera diapositiva tal vez voy a retroceder un poco más de 4 décadas, comenzaríamos nosotros al mandato del gobierno de José María Orellana, él estuvo de 1921 a 1926, y acá lo que se hizo fue que en 1924, durante su gestión, se instaló y se promulgó que el quetzal iba a ser la unidad monetaria, iba a ser la única moneda que iba a circular y principalmente que el Banco de Guatemala iba a ser el único emisor de moneda, ya sea papel o metálico. Esto se promulgó en 1924, se dio esa primera reforma monetaria con la creación del Banco Central. Recordemos que en 1924, antes de eso era el peso, no era el quetzal. Posteriormente en 1928 se hizo la primera, como ven ustedes ahí, se hizo la primera emisión de billetes por parte del Banco de Guatemala. Ya nos trasladamos a 1944 en el contexto de la Revolución de Octubre, donde se dio otra modernización financiera. Aquí vale la pena mencionar, fue bajo el mandato del presidente José Alejandro Arévalo, señor padre del presidente actual Bernardo Arévalo, y aquí se dio otra segunda reforma monetaria, donde se aprobaron varias leyes, y aquí también es importante mencionar que ya el Banco Central de Guatemala se convierte en el Banco de Guatemala. Eso pues fue casi 20 años después de que se hizo el Banco Central, y también mencionar que en 1966, yendo en esta línea de tiempo, se comienza la construcción del Banco de Guatemala, diría varios edificios importantes que como ustedes saben están en el centro cívico. Nos vamos ya a 1985, otro hito importantísimo en el desarrollo del Banco Central, que es donde se crea la creación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí se le da autonomía al Banco de Guatemala, se crea una junta monetaria. Esto es un hito histórico para el banco, ya que es donde se le da esa autonomía, que es lo que cabalmente ha permitido que el banco pues haga durante muchos años, cumpla su función, repito, que es la estabilidad general en los precios. Nos vamos ya hacia 1993, donde se da otra modernización del sistema financiero. Aquí hay un tema bien importante también, que es donde se reforma el artículo 133 de la Constitución, que es donde el Banco Central se le prohíbe prestarle al Estado. Eso diría que es de las mayores reformas que tenemos. Recordemos que hay países, por ejemplo, como Argentina, donde el Banco Central le prestaba al Estado y lógicamente pues el Estado, al tener más compromisos de la recaudación, pues empiezan a emitir moneda, pues si pasa los esquemas inflacionarios que vimos en países como Argentina. Y también se reforma varias leyes, la ley monetaria, la ley de bancos, la ley orgánica del Banco de Guatemala, y también se integra la ley de libre negociación de divisas. Ya no era un tipo de cambio pues establecido por alguien, sino básicamente es oferta y demanda, que es como actualmente opera el Banco Central. Ya acá, para ir terminando esta primera parte, pues ¿qué está haciendo el banco? Exactamente logrando que esa macroeconomía sea una plataforma, diría positiva, en el sentido de que Guatemala lleva ya varias décadas creciendo el 3.5%, que es el PIB potencial que tiene Guatemala. Está creciendo más que el mundo, más que América Latina, más que sus países pares, pero estamos claros también que ese 3.5% no es suficiente. Hay un consenso, diría, de absolutamente todos los sectores que Guatemala debería estar creciendo 5%, pero eso pues lo platicaremos en alguna otra presentación. Y tal vez, nuevamente, ¿qué es lo que ha logrado el Banco de Guatemala? Y que son números actuales, y lo que estamos viendo ahora es que tenemos, como decía anteriormente, una tasa de crecimiento por encima del mundo, de América Latina, donde aunque el PIB potencial es de 3.5%, las proyecciones del banco es que vamos a crecer 4% este año, lo cual es sumamente positivo.
tenemos una inflación acumulada agosto de 1.17%, eso es por debajo del límite inferior de la meta de inflación, que es 4% más menos 1. No es bueno estar ni por arriba ni por abajo, pero en este caso tener una inflación baja y creciendo sobre el PIB potencial, claramente tenemos lo mejor de los dos mundos, y esto lo que demuestra es la credibilidad que tienen los agentes financieros en el Banco Central, que está aplicando las políticas monetarias adecuadas para que la estabilidad general de los precios se mantenga, como vemos en la tercera gráfica. Si se dan cuenta, si nos comparamos con países como México, Brasil, Colombia, por ejemplo, se dan cuenta la línea gruesa es cómo se ha manejado a través de Junta Monetaria esta tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria es digamos que es la tasa de interés que paga el Banco Central por recoger el excedente de liquidez de los bancos del sistema. El hecho de tener una tasa baja, lo que permite es que las operaciones de crédito también sean bajas y dinamiza también un crecimiento económico. Se dan cuenta ustedes, otros países están a niveles de doble dígito. En el caso de Guatemala, recientemente rebajamos la tasa de interés de 4.5% a 4.25%. Tipo de cambio, no voy a entrar a detalles, si miran otros países y miran qué es lo que está sucediendo en Guatemala, un tipo de cambio totalmente estable. Actualmente estamos alrededor del 7.66, lo normal, por así decirlo, debería ser 7.70, y lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la estabilidad que esos 4 centavos suena mucho, pero pensemos no es ni siquiera 0.5%, y eso se ha logrado mantener, ya que aunque a pesar que el Banco Central no incide en el tipo de cambio, tiene mecanismos de participación para moderar la volatilidad. ¿Qué quiere decir? Que si como ahora tenemos un flujo extraordinario de remesas, un crecimiento de encima del 10% en las exportaciones, ese excedente de dólares lo que hace es que está presionando el quetzal hacia la apreciación, repito, pero de una manera muy tenue. Crédito bancario al sector privado, pues también positivo. Si los bancos prestan más, quiere decir que la economía sigue siendo dinámica. Tenemos una banca líquida, sólida y solvente que está creciendo, repito, por muchos años a doble dígito. Ahora estamos regresando a niveles del 10%, que es el promedio, pero nuevamente por encima de los demás países de la región. Reservas monetarias internacionales, que es un reflejo de la sólida posición externa que tiene el Banco Central. Estamos arriba, vamos a cerrar arriba de 30,000 millones de dólares de reservas monetarias internacionales. Eso lo que es una garantía que el Banco Central puede responder ante cualquier shock de demanda de dólares. Lo que piden instituciones como el Fondo Monetario Internacional o las calificadoras de riesgo país es que tengamos el equivalente a 3 meses de importaciones. Tenemos 9 meses de importaciones. Esto es algo que valoran muy bien para la calificación de riesgo país. Si vemos también los ingresos tributarios del año 2020 para arriba, hemos tenido crecimientos sumamente importantes. Yo recuerdo cuando fui diputado que se peleaban, habían temas de si crecíamos 4 o 5%, aquí hemos crecido en 5 años 85%, eso es gracias al sector privado, gracias a que la SAT dejó de ser una instancia de judicialización de la recaudación a una instancia que realmente ha modernizado la recaudación, ha generado mucha confianza, devolvió el crédito fiscal de exportaciones que teníamos acumulado, etcétera. Se instalaron puestos de control interinstitucionales para el contrabando. Pues después de mi persona creo que viene el señor superintendente a hablar un poquito más despacio del tema, pero esta recaudación nos permitió durante las coyunturas. Recordemos que el año del 2020 comenzamos nosotros con Amanda, Cristóbal, aquellas 2 depresiones tropicales, después tuvimos COVID, después hubo ETA y OTA, después Ucrania y Rusia. Fueron coyunturas importantes sin incurrir en una deuda, ya que teníamos recursos suficientes provenientes de la recaudación. Y en el tema de la deuda, como ven en la última gráfica, estamos alrededor del 27%, 26 o 27%, totalmente por debajo de los países de la región. Puse Estados Unidos, que no nos podemos comparar, pero que se den cuenta que con la nueva reforma, con la nueva ley que puso Estados Unidos, que entró el 4 de julio, están hablando de déficits fiscales altos con deuda versus PIB de sobre el 130%. ¿Qué quiere decir? Que Guatemala tiene espacio fiscal para poder adquirir deuda, siempre y cuando esta deuda se materialice en inversiones de infraestructura que se rentabilicen. No es deuda para funcionamiento, no es deuda para pagar deuda, es deuda que se tiene que materializar en infraestructura. Solo para que tengan un número en mente, Guatemala necesita invertir 6,000 millones de dólares por los siguientes 5 años, pero de esos 6,000 millones de dólares, 4,000 millones de dólares los tiene que invertir el sector privado y 2,000 millones de dólares el sector público. ¿Cuál es el problema? Que si el sector público no da el enganche, que son esos 2,000 millones de dólares, pues no viene
es inversión de 4.000 millones de dólares y repito, esta inversión tiene que ser básicamente caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos. Como ya me pasé el tiempo y me gustaría quedarme más tiempo hablando del tema, repito, en el Banco Guatemala siempre a la orden para cualquier consulta que ustedes puedan tener conmigo, con los cuerpos técnicos, y solo dejar el mensaje que Guatemala se encuentra en una posición privilegiada para atraer inversión extranjera directa. Tenemos esquemas fiscales sumamente favorables, que es el mayor desafío, es cabalmente materializar ese presupuesto en infraestructura. Esto lo han valorado positivamente las agencias calificadoras de riesgo país. En 2 de ellas estamos a un notch de tener grado de inversión. Entonces, nos valoran bien, el comunicado del Fondo Monetario nos valora bien como país. Nuevamente, la inflación anclada a las metas a 12, 24 y 60 meses, así que estamos nuevamente para terminar en un excelente punto de partida para que Guatemala realmente transite a ese crecimiento superior al 5%. Muchas gracias.